operación de un autobús es un trabajo complicado. Interviene infinidad de elementos. Uno de los más relevantes es el consumo de combustible. No importa que una empresa tenga 10, 20 o más autobuses, sabemos bien que el consumo de combustible representa el gasto número uno para el autotransportista de pasajeros. Como conductores de autobuses podemos generar importantes ahorros en la empresa para la que trabajamos. Solo hay que aplicar la conducción técnico-económica impulsada por la CONAE y la CANAPAT. Actualmente en México, diversas empresas de autotransporte de pasajeros aplican con éxito técnicas para el ahorro de diésel. La más importante es la conducción técnico-económica. Además de permitir a las empresas alcanzar un mejor nivel competitivo en la operación de sus unidades, esta técnica optimiza el consumo de combustible, disminuye los gastos de mantenimiento originados por una conducción sin técnica adecuada y mejora los niveles de seguridad del conductor y de los pasajeros. La conducción técnico-económica se apoya en 4 principios básicos. 1. Conocimiento de la zona verde. 2. Fenómeno del triángulo de fuego. 3. Manejo con pie de pluma. 4. Conservación de la cantidad de movimiento del vehículo. Primer principio, conocimiento de la zona verde. Para aprovechar al máximo el rendimiento de un autobús de pasajeros, tenemos que conocer las características del motor. 1. La potencia. 2. El torque. 3. El consumo específico de combustible. 4. El rango de revoluciones por minuto óptimo para la operación de la unidad. Este rango se denomina zona verde. Se determina ubicando las revoluciones en las que se obtiene el máximo torque, considerando 200 revoluciones por minuto antes y después de este punto, o la zona donde se mantenga alto el torque. Recordemos que el torque de un motor lo podemos asociar con la capacidad para poder subir una cuesta. A mayor torque, mayor capacidad de ascenso del vehículo. No importando el número de pasajeros o el peso de su equipaje. Cada tipo de motor tiene sus propias curvas características. Por eso, es muy importante que antes de manejar una unidad, conozcamos las gráficas respectivas. Segundo principio, el fenómeno del triángulo de fuego. El triángulo de fuego consiste en la combinación de 3 elementos, que son 1. El calor que se genera en el motor. 2. El oxígeno que se toma del aire. 3. El combustible. Para que el triángulo de fuego se entienda mejor, analicemos el ciclo de un motor de combustión interna que comprende 4 fases. En la primera fase se absorbe aire hacia la cámara de combustión. En la segunda, llamada de compresión, el aire se comprime a una fracción de su volumen original, lo cual hace que se caliente a más de 300 grados centígrados. Al final de esta fase, se inyecta combustible vaporizado dentro de la cámara de combustión, produciéndose el encendido a causa de la alta temperatura del aire. En la tercera fase, la de potencia, los gases, producto de la combustión, empujan el pistón, transmitiendo la energía al cigüeñal. La cuarta fase
es la llamada de expulsión de los gases producto de la combustión. Tercer principio. Manejo con pie de pluma. El combustible generalmente es proporcionado por el acelerador y depende de la posición que tiene el pie sobre este mecanismo. De este modo, el conductor del autobús es quien determina la cantidad de combustible suministrada al motor. La forma en cómo pisamos el acelerador repercute tanto en el consumo de combustible como en la potencia y la emisión de contaminantes. Por ejemplo, si aceleramos a fondo, se inyecta una cantidad mayor de combustible, pero gran parte de este no se quema completamente y sale por el escape en forma de hollín o humo negro. Esto se conoce como pie de plomo. En cambio, si aceleramos de manera gradual, el combustible se mezcla mejor con el aire y se quema de forma correcta. A esto se le denomina pie de pluma. Antiguamente, los motores desarrollaban el torque máximo a mayores revoluciones. Además, para facilitar los cambios en la transmisión, se recomendaba manejar a altas revoluciones.